Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada y hoy tenemos con nosotros a una persona que ya hace mucho tiempo que vengo buscando al entrevistarle porque es de esas personas que son de lo mejor, de lo mejor de los técnicos en la materia que vamos a tratar. Se llama Juan Negreira Parets y es un buen amigo, creo. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Hola, buenas tardes a ti y gracias por invitarme a tu programa. Bueno, pues tengo en mis manos, y nunca mejor dicho, un libro editado por SND, Sierra Norte Digital, del amigo Álvaro Romero, en el cual, bueno, pues haces una semblanza, una más sobre la División Azul, pero una muy especial. Muy especial, sí. Es la del comandante Alemani. El comandante Alemán es un personaje mítico. De hoy en día es un personaje mítico en la División Azul y bueno, pues tenemos la suerte de tenerte a ti para que nos hables de Alemania. De modo que, vamos a ver, ¿cómo? Lo primero, Dime. eh, las personas, los oyentes que nosotros tenemos, que son todos muy técnicos en la materia, a lo mejor no conocen a Juan Negreira Parets y me gustaría una semblanza en 2, 3 minutos tuya, porque yo puedo leer la que viene aquí en el libro, ¿no? Pero siempre es bueno Sí, que el autor me diga, pues yo me he metido en este charco de escribir libros de historia por tal bueno, cosa sí, y sí, llevo pues tanto tiempo y todo este tipo de cosas. sí. En mi caso, puedo decirte que yo no me metí. Me metieron un buen y gran amigo mío, al que siempre le estaré agradecido, Carlos Caballero, hace ya muchos, muchos años, en Sí, otro tiempo y en otra época. Y fue él, precisamente, el que me animó allá por el año 87, 88, en vista de que faltaban muy pocos años para que se celebrara el 50 aniversario de la salida de la División Azul, en junio del 91, y me embarcó en esta película porque me dijo, Juan, ¿por qué aprovechando que está la hermandad ahí en Mallorca y que funciona tan bien y que puedes a lo mejor incluso tener opción a consultar pues alguna documentación militar y tal, ¿por qué no te animas a hacer un artículo, un trabajo sobre la aportación balear a la División Azul? Y bueno, la verdad es que me animé a ello. Me animé de tal manera que contacté con la hermandad, me abrieron no solamente sus puertas del local que tenían entonces, sino también de sus archivos privados, de su vida y de sus andanzas en la División Azul. Muchos de ellos, lo volveré a repetir seguramente a lo largo del programa, debido a ese síndrome del combatiente, ¿no? Cuando regresa de la guerra, no habían contado absolutamente nada, evidentemente entre ellos, en sus comidas que hacían a puerta cerrada, pero me lo decían, es la primera vez que voy a hablarle a alguien de mi estancia, de mis aventuras en la División Azul, ¿no? Y bueno, me animé de tal manera que lo que tenía que ser un artículo acabó siendo un libro, el de voluntarios baleares en la División Azul, que se publicó en el 91. Y claro, ahí te entra el gusanillo y desde entonces pues no he podido parar. Siempre desde un plano local, evidentemente, siempre desde un plano balear. Al ser esto una isla, los traslados a los archivos nacionales es más complicado, ¿no? ujú, Entonces, pues y aquí he tenido la suerte de contar con un centro de historia y cultura militar que tiene un archivo militar intermedio maravilloso y también con unas unidades que en su momento me permitieron consultar sus archivos. Bueno, pues ahí tenéis un poco mi currículum, ¿no? Publiqué el de los Baleares en la guerra de Cuba, el de los Baleares en la guerra de Filipinas, algo he hecho sobre el tema de la guerra civil, concretamente el de unos hechos que sucedieron en la pequeña isla de Cabrera en el 36. A raíz de este libro, luego hice otro que es ya más denso, tiene más enjundia, son casi 700 páginas y que casualmente hace muy poco se ha reeditado, que es el de Menorca 1936. Es un poquito así a grandes rasgos ahora acabo de publicar el de, junto a mi gran amigo Paco Torres, hemos publicado este de Alemán,
me han reeditado el de Menorca y si Dios quiere, a lo largo de este año van a aparecer dos libros más. Ya. Bueno, y esos 2 libros, ahora que te has puesto a tiro, ¿de qué van los libros? No hace falta que nos Pues, digas el título, solo no, bueno, cuál es la historia. el título, el autor propone y el editor dispone, por eso no me atrevo a cerrar el título, ¿no? Pero uno de ellos es la historia del Regimiento de Infantería de aquí, el Palma 47, desde su creación en 1872 hasta nuestros días, hasta hace apenas unos meses. Esto lo he hecho juntamente con dos grandes amigos, Juan Bernardo Alberti Dumas y Dellá, y Miguel Dellá. Bien. Y el otro libro, este sí que es el trabajo para mí definitivo. Yo no creo en los libros definitivos, sino en los que un autor dice, bueno, ya no voy a escribir más sobre el tema, o creo que no voy a volver a escribir más sobre el tema, es sobre la aportación balear a la División Azul, que me lo publica nuestro querido amigo Álvaro en su editorial SND. Será un libro bastante denso, serán casi, calculo yo, unas 700, 800 páginas, pero hay que pensar que en ese libro van a ir 30 años de trabajo, ¿eh? Ujú. Es que 30 años dan mucho para sí. De todas maneras, Uf, tú, si me has oído alguna entrevista mía, siempre digo lo mismo. sí. No me gustan los libros de más de 300 páginas, pero bueno, qué remedio si tiene que tener 700. Lo que pasa es que los libros de 700 se acaban convirtiendo más que libros de leer, en libros de consulta. Y creo que eso es quizá también el espíritu que tú has puesto al tema, ¿no? Sí, mira, cuando publiqué el de Voluntarios Baleares en la División Azul y Legión Azul en el año 91, pues efectivamente era un libro de unas 300 y poco páginas. Es, como digo yo, cariñosamente y con todo el respeto que se merece, era un libro de batallitas, porque era un libro que nació sobre todo de las más de 50 entrevistas que pude realizar a divisionarios, uno de ellos, que sería luego posteriormente la génesis del libro que vamos a tratar, uno de ellos el hijo del comandante Alemán, a los dos hijos, a Juan y Antonio Alemán, ¿no? Fueron muchas entrevistas, Carlos me apoyó muchísimo, en fin, tuve un gran apoyo, porque en aquella época no había mucha cosa publicada. Sobre estudios locales no había nada, ninguno. Entonces, claro, no podía basarme yo en otro modelo, ¿no? La bibliografía que se había publicado hasta el momento, aparte de la obra tan famosa de Kleinfield y Tams, lo que son estudios apenas había. Todos eran autobiografías, memorias, incluso alguna cosa más bien de novela histórica que no realmente de estudio, ¿no? Sobre la División Azul. Pero este libro no. Este que voy a publicar ahora es un estudio. No, ya no hay batallitas, aunque sí, evidentemente se narran los combates que libran tanto en el 41 como en el 42 como en el 43, pero ya no es tanto un libro de batallitas, es más bien un estudio. Bueno, vamos al turrón, como decía aquel. En el libro entiendo que tiene mucho que ver el que te hayas metido en el libro sobre Alemany, el que tú conocieras a los hijos, ¿no? Sí, sí, tuve el honor en el año 89 de primero conocí a Juan, que en aquel momento, si no recuerdo mal, todavía estaba en el ejército, porque Juan Alemán se pasó al retiro con el empleo de coronel, y fue el que más conservaba de su padre. No sé si por el prurito militar o tal, era el que más conservaba todas sus cartas, bastante documentación, que nos ha venido muy bien, no solamente a mí, sino también a otros historiadores, porque recordemos, Alemán estuvo en la División Azul todo el tiempo en el Estado Mayor y le iba mandando a su esposa copias de muchos informes, los que podía mandarle evidentemente, y de incluso aquellas locuciones de radiofónicas que hacía y tal, se lo iba mandando a su esposa, luego más adelante veremos para qué, y todo ese material a mí me vino de maravilla, también un archivo fotográfico fantástico. Luego Juan me presentó a Antonio Alemán. Antonio Alemán era un personaje, murió relativamente hace poco, un personaje muy conocido en Mallorca porque había sido el director del Diario de Mallorca y porque era
era un sabio, una persona con una inteligencia y una cultura impresionantes, y era un azote del catalanismo y de la izquierda aquí en Baleares, que luego, claro, le costó lo que le costó. Ya, porque el problema con el que nos encontramos hoy en día es que son mejores personas los etarras que los trabajadores, por Sí. desgracia. Y ese es el gran problema con el que nos encontramos en Mallorca, nos encontramos en Cataluña, en Vascongadas o en Galicia. Y al final, pues nos vamos a encontrar con ese problema hasta en Mérida, como esto sigue así. Bueno, volviendo a nuestro tema, tú has hecho un capitulado, digámoslo así, más que un capitulado, unas zonas dentro de. Haces primero una especie de presentación y hablas de unas no memorias. ¿Es un inicio? ¿Es una presentación? ¿O qué es lo que querías decir con esta primera parte del libro? Mira, este libro yo tuve muy claro desde el minuto cero que no era mi libro, sino era el libro de José Alemán y Vic. Eran sus cartas y por orden de escalafón, Sí. después venía su esposa, a la que iban dirigidas esas cartas, ¿no? Mi primer trabajo, evidentemente, fue toda una labor de transcripción, pero una vez que terminé esa labor de transcripción y que empecé a estructurar lo que sería posteriormente el libro, yo quería que mi aportación fuera la menos posible, que no hacer sombra a lo que realmente, al que realmente era el autor del libro, ¿no? Entonces se me ocurrió pensarlo más bien como una obra coral, como una obra de que todos aquellos que de una forma o de otra tuvieran algún tipo de relación o de implicación con el tema o con la persona, pudieran colaborar. Por eso está una introducción de su hijo, de Juan Alemán. No llegamos a tiempo porque Antonio tuvo una enfermedad larga que le impidió colaborar en el libro. Ya nos hubiera gustado, porque la verdad es que hubiera hecho una introducción seguramente fantástica. Está su nieta, Carmen, que al final nos narra cuando se repatrian los restos de Alemán aquí a Mallorca, en fin, y todo el periplo que debido al COVID que tiene que sufrir ese viaje. Colabora, que yo estaré siempre agradecido, el coronel Juan Villón, que hay que recordar que su abuelo era un médico que estaba en la División Azul y que curiosamente estaba muy cerca del momento en que José Alemany es herido. Él estaba relativamente cerca y posiblemente fue uno de los que primero le atendió. Y palabras mayores, hemos de hablar de Paco Torres. Yo cuando terminé de hacer esta obra coral, que yo veía, no acababa de verle el final. Yo notaba que faltaba algo a ese libro, que era un libro que no se podía todavía publicar. Tenía ciertas lagunas, la estructura no acababa de estar contento con ella. Hice algo que siempre estaré agradecido de Paco. Hice algo que debía haber hecho desde el principio. Me puse en contacto con él, le expliqué el proyecto, se lo mandé, le mandé todo el borrador que tenía hasta el momento, y Paco ha sido ha sido el director de orquesta. Realmente aquí el director de toda esta obra coral y el director de orquesta ha sido Paco Torres, que fue el que le encajó de forma precisa cada una de las piezas que forman parte de este libro. Ajá. Afilada pluma y buena pluma, desde luego, la del amigo Paco, que además yo lo primero que leí de Paco Torres fue una colaboración que tuvo con el sargento Salamanca, Ángel Salamanca Sí. Salamanca, el cual tuve el honor de contar con su amistad muy poco tiempo, porque yo le conocí ya siendo él muy mayor, y bueno, pues a la cuarta en este caso fue la vencida, porque es el único hombre que ha muerto 4 veces oficialmente. Sí. Ese caso curioso, el de Ángel, lo mató el diario oficial 3 veces, pero siempre sobrevivió a los papeles oficiales y le dio tiempo a escribir su autobiografía.
que es Embajadores en el Infierno, como tú bien conoces, que se la dirigió el amigo Paco. Y en este caso, lo que me dices, Paco ha estado en este ajo, Paco Torres, y bueno, ahí veo, he visto, digamos, también, aparte de que se ve quién es el autor, quién eres tú, pero se ven las pinceladas que Paco ha metido, sobre todo cuando habláis del Frente del Este, de Leningrado y de Krasnivor, porque a Alemania le corresponde estar en el frente justo en esos momentos en que los soviéticos se equivocan. Yo no digo rusos, digo soviéticos. Yo también. Se equivocan y piensan que va a pasar en Leningrado lo mismo que pasó en Stalingrado, ¿no? Dijeron aquello de vamos a atacar por aquí, que está esto, en el otro lado atacaron con italianos y rumanos porque partían de la base de que no iban a aguantar el empujón, y aquí partieron de la base de que los españoles no iban a aguantar el empujón, y ahí se equivocaron. Se equivocaron de plano, sí. Se equivocaron de plano porque la batalla de Krasnivor ha pasado a los anales mundiales de lo que es una batalla y lo que son unos pocos hombres resistir a un ejército, porque en un ejército completo, no una división o dos, sino un ejército con cuerpos de ejército y a su vez con divisiones, batallones, carros de combate, una proporción inmensa de soviéticos de todos los lugares, una preparación artillera que, como me dijo alguien alguna vez, dice, la verdad es que la preparación artillera de Krasnivor equivale casi a toda la guerra civil española, si nos ponemos a pensarlo. Sí, pues sí. Y es muy curioso, una de las cosas que se van repitiendo a lo largo de todo el libro, del epistolario, es cómo José Alemany intenta tranquilizar a su mujer, a su familia, explicándoles una idea un poco no, bastante diferente de lo que realmente es la vida del frente, ¿no? Su mujer, evidentemente, era una mujer muy inteligente y sabía también leer entre líneas, pero me vais a permitir que lea un pequeño fragmento de las cartas de Alemany, precisamente refiriéndome a esto, porque es que este libro, este epistolario, en realidad podría ser el epistolario de cualquier militar en cualquier campaña, de cualquier militar español en cualquier campaña. Lo español lo remarco. Los alemanes tienen otro carácter, los británicos tienen el suyo, los españoles tenemos un carácter propio, ¿no? Y sobre todo como combatientes. Todos sabemos, no vamos a repetirlo aquí, el público lo sabe de sobra, el comportamiento especial que tuvieron los españoles respecto a los rusos, como dices, en este caso digo los rusos, no los soviéticos son los que estaban en la trinchera de enfrente, con los rusos con los que compartían poblado y compartían isba, a diferencia de los alemanes, ¿no? Sí, que no compartían nada. Exacto. Entonces, José Alemany, por eso digo que estas cartas, realmente este libro lo podía haber escrito incluso cualquiera de los militares que hoy en día, afortunadamente, no en enfrentamiento, no en batallas, pero cualquiera de los militares español que hoy en día pues está en Afganistán, está en Irak, está en cualquier sitio, ¿no? El intentar tranquilizar a la familia. Y esta carta es que es muy curiosa, porque está escrita el 9 de febrero de 1943, es decir, el día antes de la batalla. No la voy a leer toda, solamente un fragmento en el que José Alemany le dice a su esposa: querida Mercedes, una línea solamente que te envío por el capitán Jiménez, quien por motivos de salud marcha a España. Él te dirá que estoy perfectamente y muy animado, trabajando todo lo que puedo. Aun cuando os oigas muchas cosas por las radios, no os forméis impresiones pesimistas, pues la distancia y la propaganda hacen milagros y no se llega siquiera a traslucir la verdad. Todo marcha normalmente y hasta estos momentos, gracias a Dios, estamos tranquilos, con acciones de mucha suerte. 9 de febrero. El Estado Mayor Divisionario sabía perfectamente lo que iba a suceder al día siguiente. Es un libro que, bueno, Paco Torres ha conseguido explicar muy bien y aclarar muy bien muchos aspectos, pero que es de este epistolario, pero es verdad que es un libro que sobre todo hay que leerlo entre líneas. Hay que ser capaz
de leer entre líneas no lo que él está diciendo, sino lo que quiere decir, que a veces es un poco más complicado. Bueno, amigo Juan, estábamos hablando de Leningrado, estábamos hablando de Alemania, estábamos hablando de Krasnivor y estábamos hablando de cartas. Yo veo que has hecho una cosa muy parecida. Yo hice un trabajo muy curioso sobre las cartas que mandaba Rommel a su mujer. Todos los días le escribía y entiendo que eso es una costumbre muy de esa época, porque hoy en día ya nadie escribe cartas. Y a ti te ha venido muy bien, ¿verdad? Porque el Sí. grueso de tu trabajo ha sido aprovechar ese especie de esqueleto que han sido las cartas de nuestro amigo a su esposa, a Mercedes, ¿no? Sí, mira, yo he tenido la suerte de poder narrar la intervención balear en la División Azul desde 4 diferentes aspectos. Que eso parece fácil, pero no lo es un poco complicado. El primero, como ya he dicho antes, con el libro de voluntarios baleares en la División Azul, fue un libro de intrahistorias, entrelazadas unas con otras, en las que yo iba narrando la evolución de la propia división a través de los voluntarios baleares, a través de sus experiencias, de sus batallitas, de sus anécdotas, de sus aventuras y tal. El siguiente libro fue una cosa más no sé cómo decirlo, menos atractiva para el lector, pero sí para el investigador, que fue la transcripción de todo un legajo que está aquí archivado en el Archivo Militar Intermedio, que es toda la documentación que generó la organización de esta división aquí en Baleares y se titula Los Divisionarios. Ya, repito, es meramente transcripción documental, ¿no? Es un libro enfocado para otros investigadores. El tercer libro es este, es el de Alemán, el de Casi no tuve tiempo, que es una sola historia, una sola intrahistoria narrada por el propio personaje a través de sus cartas. Es el único epistolario tan extenso y tan bien conservado que he podido localizar. Evidentemente tengo otros, pero son apenas unas muy pocas cartas, no daban para un trabajo, pero este sí. Y este, desde que publiqué el libro en el 91, siempre me había quedado esa espinita de no haber podido incluir más material sobre Alemán y Vic en el libro, ¿no? El cuarto enfoque es el libro que te he dicho antes que voy a publicar, espero que para este otoño aproximadamente, que es un estudio ya muy denso, muy documentado, son 30 años de trabajo. Entre otras cosas, estuve 2 semanas enteras en Ávila trabajando todas las mañanas, expurgando todo lo que había de Baleares allí y tal, y que será ya para mí la cuarta y definitiva obra sobre la aportación balear a la División Azul. O, dicho de otra manera, que realmente me gusta mucho más, que es la historia de la División Azul a través de los Baleares. Oye, te quería comentar una cosa y creo que es importante de lo que estamos hablando y tú reflejas prácticamente el centro del libro, es lo que hablábamos, la memoria en la que se habla de qué es lo que pasó con nuestro primero capitán y luego comandante en el Frente del Este. Y bueno, él estaba destinado en el Estado Mayor de la división, ¿no? Y sin embargo, él habla muy en primera persona de la batalla de Krasnivor. ¿Él estuvo en la batalla de Krasnivor como tal o la vio desde detrás? Que bueno, él desde No, no, detrás, no, no. un par de kilómetros, ¿no? No, desde primera línea. De Esteban primera línea. Infantes quería tener un conocimiento muy directo sobre lo que estaba Y lo enviaron a sucediendo primera línea, ¿no? y lo envió a él a primera línea Ujú, para que le hiciera pues un informe de lo que realmente estaba sucediendo. ujú, Hay la anécdota de que quiero recordar que está recogido en el libro. sí. El informe que él hace, el informe no para Esteban Infantes, sino posteriormente, porque él tenía mucho interés en que este sacrificio que estaban haciendo todos y cada uno de los hombres de la división no quedara en el olvido. Por eso al principio de la entrevista he dicho que él iba mandando a su esposa
informes, artículos, en fin, todo el material que él podía mandar, porque tanto Paco Torres como yo compartimos la tesis de que él pensaba a su regreso a España hacer algo. No sabemos si unas memorias, una autobiografía o un libro tipo como el que había hecho el propio Esteban Infantes, pero algo sí quería hacer, ¿no? Y Ujú. entonces, en uno de estos pequeños informes, donde él narra la presencia de un jefe de Estado Mayor en primera línea en Krasnivor, a mano él le puso a su esposa, este soy yo. O sea que él tuvo conocimiento de primera línea de lo que pasó en Krasnivor. Ya. Entonces él llega a primera línea prácticamente al poco de empezar la batalla, me imagino, porque bueno, desde el Estado Mayor a donde estaba el regimiento y el batallón, porque prácticamente la batalla fija a los batallones de los lados de ese que se llevó todo el empuje de un golpe, ¿no? El segundo, sobre todo el segundo del 262, grupo de Efectivamente. exploración, anticarros que estaban allí, etcétera, etcétera. Esto hay afortunadamente muy buena bibliografía, por eso no me quiero extender sobre el tema de la batalla de Krasnivor. Hay muy buena bibliografía, muy fácil hoy en día de asequible de conseguir. Se me está ocurriendo el libro del propio Carlos Caballero, Morir en Sí. Rusia, el de Esteves Palleras, que es fantástico para conocer a través de esa gran obra coral que ha sabido hacer él, de esas microhistorias, de cómo se va desarrollando la batalla. Evidentemente está también el libro de Vadillo, ¿no? De Fernando Vadillo. En fin, hay muy buena bibliografía sobre el tema de la batalla de Krasnivor, ¿no? Ujú. Oye, veo que, aunque yo le he prestado especial interés a la batalla, sin embargo, tú buscas más el hombre, el ser humano metido en aquel lío tremendo y sobre todo su relación con los que están allí y su relación, como dices tú, con las cartas a su mujer. Hay una cosa que me llama la atención y es por qué a un capítulo le pones la guerra de la estilográfica. No, te advierto una cosa, yo no quiero destripar el libro, porque si destripa todo el libro la gente no lo compra, porque ya se lo has contado tú. Pero sí Sí, sí, cosas sí. puntuales que ayuden a que la gente diga, oye, y eso es curioso, ¿no? Sí, Y sí. eso de la guerra de la estilográfica, que está prácticamente a mitad del libro. ¿De qué va? Bueno, creo recordar que es, pues, me has pillado ahora un Está detrás poquito. de Esperando el regreso. O sea, vamos a ver. Yo En, entiendo que termina la batalla de Krasnivor y al siguiente relevo ya José Alemany se iba a venir para España, ¿no? Poco después. bueno, antes de la batalla de Krasnivor ya tenía que volver. Lo que Ujú. pasa es que él era muy consciente de lo necesario que era en ese Estado Mayor, que estaban prácticamente en cuadro, le iba dando largas a su esposa y evidentemente cuando ya pasa todo el tema de la batalla de Krasnivor, que como sabemos no fue realmente un día, fueron varios días que hubo la batalla, hubo que rehacer muchas unidades, o sea, en su sección tenían, bueno, todas las secciones que había en ese momento en el cuartel general, con el cuartel general divisionario, pues debían tener trabajo a tutiplén, ¿no? No podían. Entonces, él confiaba, pues dentro de 2, 3 meses, poder ya regresar a su hogar. Se lo dice a su esposa, y dice, bueno, apenas me quedan 50 días, venga, vamos a esperar un poquito más y tal, ¿no? Ujú. Has dicho antes una cosa, y es verdad, no hemos hecho una excesiva incidencia en el tema de las batallas, pero por lo que he dicho antes, o sea, esto no es Ujú. un libro de batallas. No. Este Para eso está lo de Vadillo, por ejemplo. claro, para eso está Fernando Vadillo, está Carlos Caballero, está Paco Torres, está, en fin, está todas estas plumas que nos han narrado y espero que por muchos años más nos sigan narrando cada una de las batallas, ¿no? No es un libro que para hablar de Krasnivor, es un libro para hablar de el hombre, pero del hombre hacia adentro, de qué sentía, qué pensaba, qué añoraba, cuáles eran sus problemas, desde el problema lógico y obvio de que en su casa no faltara una peseta. Quiero recordar a los jóvenes que nos estén escuchando que en aquella época la moneda oficial en España era la peseta, muy añorada, que no les faltara medios a su familia para vivir, ¿no? Los estudios de sus hijos.
Ujú. la casita que tenían que hacerse y que tenían, o que tenían que rehacerse. También un aspecto muy importante, una operación que ella iba retrasando, retrasando y que él le insistía que hiciera. Pero estamos hablando, por eso te he dicho antes, al principio de la entrevista, que este podría ser el libro perfectamente de un comandante de Estado Mayor que en este momento esté en Irak o esté en Afganistán. Las preocupaciones son exactamente las mismas. La familia, su entorno familiar, incluso relaciones sociales, pero su propio, por ejemplo, desde un punto de vista legalmente, moralmente aceptable, del egoísmo de su propio ascenso. Él le está transmitiendo todo el tiempo a su esposa que cuando regrese a España le van a dar una plaza en el servicio geográfico donde podrá ganar unas pesetillas más y podrán tener un nivel de vida mucho mejor y tal. Y a lo largo de todo el libro vamos viendo a través de sus cartas esas preocupaciones, ¿no? Esa intrahistoria. Es un libro que habla del hombre. No, el que espere encontrar en el libro de batallas, no sé Está si equivocado. el editor se va a enfadar conmigo, ¿no? Pero no, está equivocado. No, pues, llevas Están razón. narradas. Llevas Que razón y están, además te digo una cosa, yo personalmente ya me sé, Krasnivor me la sé al minuto, me la han contado tantas veces que me la sé, entonces es tontería que la vuelvas a contar. Lo que no se ha contado es lo que le pasa a nuestro protagonista desde la batalla hasta el momento que fallece. ¿Y por qué fallece? Porque lo cierto es que es una cosa muy curiosa, habiendo estado en una batalla tan importante como pueda ser esta, que es la última gran batalla en la que ha participado el ejército español y en la que tantos muertos hubo en un cortísimo, no corto, sí. cortísimo espacio de tiempo. ¿Cómo es posible que tú sobrevivas a una acción como esa y luego, pues, no sé, de una manera tan rara y tan extraña dentro de lo que es, o sea, no es que sea rara y extraña porque estemos pensando en algo raro, ¿no? O sea, que algo que verdaderamente no tenía por qué haberle pasado, digámoslo así, o sea, que era Bueno, una pero casualidad, ¿no? no era una cosa tan extraordinaria, ¿eh? Ujú, A ver, quiero decir que gente, visionarios que sobrevivieron a batallas realmente igual de cruentas, igual de importantes, como puede ser la de Krasnivor. Krasnivor es la que tiene más popularidad, es la más conocida, sobre la que se han escrito más estudios, pero, por ejemplo, los combates de la cabeza de puente, en Posán y Clino, aquello fue ujú. igual de sangriento, igual de heroico, ¿no? Igual de épico, ¿no? Que podríamos decir. Y hubo gente que sobrevivió a todos estos combates y luego, por un azar, acabaron muriendo. Pues se me ocurre, por ejemplo, el caso de, lo digo porque es la calle donde yo vivo, hasta hace unos años se llamaba calle Teniente Sánchez Bilbao. Bueno, pues el teniente Sánchez Bilbao fue un divisionario. Buen Guripa, este teniente, perdón, cuando su capitán le informa que ya regresa repatriado a España, que dice que vaya haciendo la maleta para regresar a España, pues quiso despedirse de sus hombres, con los que había Ujú. combatido y con los que había compartido tantas penurias, ¿no? Donde sus hombres estaban en una situación un poco complicada, no me voy a extender por ahí. La cuestión es que él va a despedirles y cuando les está despidiendo, un francotirador ruso le acertó la cabeza y lo mató. Y era un hombre que había sobrevivido a una infinidad Eso, de combates. acciones de guerra, sí, sí, que son sumamente peligrosas. Y Claro, luego la no sabemos dónde tenemos el final, ¿verdad? No, yo recuerdo otro mallorquín que, combatiendo, perdón, sobreviviendo a la batalla de Krasnivor, Ujú. concretamente siendo artillero, es de los pocos que quedan, de los últimos que quedan agregados a una batería alemana, que quedan combatiendo en la zona, y este hombre, pues 2 meses después, limpiando la trinchera, un francotirador ruso también le acertó y lo mató. O sea, es, estamos en manos de Dios. Entonces, Efectivamente. Efectivamente. Oye, me llama la atención, tú hablas de las cartas a su mujer e inmediatamente después entras ya directamente en lo que es la propia muerte
Sí, de José Alemany. Lo llamas La muerte no es el final, que como todo el mundo sí, sabe, el nombre de esa canción que los militares entonamos en sí, los actos, en lo que es el acto de rendir homenaje a nuestros caídos, ¿no? caídos. Porque creo que además fue una situación en la cual en un principio, bueno, él es herido, la gente empieza a preocuparse por él, la cosa va Sí, mal y acaba muriendo, ¿no? mi- Y fue yo, una muerte muy sentida por su gente, ¿no? sí, era muy querido, era alemán, tenía un carácter muy especial, era un hombre entrañable, era un hombre elocuente en sus propias cartas, en tono de humor, contándole a su esposa que había llevado unas vedettes para actuar en primera línea, ¿no? Y ahí que les había películas de cine, era un hombre que se preocupaba por la tropa. Se preocupaba no solamente en entretenerlos, en llevarles un poquito del calor y del amor de su patria allá a primera línea, sino que también se preocupaba luego en la proyección posterior, como he dicho antes, recogiendo material para en el futuro narrar esta épica, ¿no? Yo tuve la suerte que la muerte de José Alemán y Vic me la contó una persona que estuvo allí presente, que estaba a su lado, que era nada más ni nada menos que el teniente traductor oficial, intérprete oficial de primero de Muñoz Grandes y después de Esteban Infantes, que era Juan Ackerman. Juan Ackerman era el oficial traductor. Ese día, 18 de julio del 43, se había invitado a los distintos jefes de las unidades, digamos, cercanas a celebrar el 18 de julio. Se habían ido reuniendo, pues poco a poco, iban llegando con sus vehículos, iban accediendo al edificio. Parece ser que algún ruso o alguna rusa de los que trabajaban allí, en realidad era evidentemente un espía, les había pasado información a los suyos de la fiesta que se iba a celebrar ese día, y así como se fue llenando el salón, habían habilitado en la terraza parte del comedor, porque no cabían todos allí dentro, ¿no? Y Alemán estaba en esa terraza. Como sabemos, al mediodía, justo cuando ya se iban a sentar a comer, empezó el bombardeo. La gente, como pudo, fue descendiendo hacia los refugios, pero Alemán y Vic tuvo la mala suerte de que una esquirla le entró por el lateral, partiéndole la patilla de las gafas y se le incrustó en el cerebro. Y claro, cayó en redondo, ¿no? Entonces, Juan Ackerman, junto con el jefe, me parece que era en aquel momento de Estado Mayor, no recuerdo el nombre, lo siento mucho, entre los dos cogieron su cuerpo y lo introdujeron dentro del edificio para resguardarle, ¿no? Del bombardeo. Como todos sabemos, al día siguiente lo trasladaron al hospital para intentar salvarlo, pero ya no se pudo hacer No nada. fue posible, ¿no? Mm. Bueno, hay una cosa que las personas en general desconocen y es que prácticamente no se repatriaron los restos de No, casi ningún divisionario. Hubo alguna excepción con más hubo, concreto en hubo la algún escuadrilla azul, sí, sí que se repatriaron, pero en la división de infantería fue muy raro, ¿verdad? Sí, bueno, el tema de Alemania en concreto se intentó en los años 60, teníamos aquí en Baleares el presidente de la Hermandad de Combatientes de la División Azul era Soriano Frade, que en aquel momento era el presidente, creo que se llamaba, el cargo creo que era de presidente de Información y Turismo de Baleares. Tiene un cargo importante. Ya era una persona con muy buenos contactos a nivel político y a nivel militar. Y se hizo un primer intento a través de Soriano Frade, ¿no? Pero evidentemente este intento fracasó porque no era fácil con la Unión Soviética el trasladarse allí y el identificar, en fin, no pudo ser, ¿no?
Ujú. hasta que muchos años después, su hijo Juan Alemán lo volvió a intentar otra vez, se puso en contacto con la Fundación División Azul, se puso en contacto con las dos asociaciones que se encargan de repatriar restos. Hubo la suerte de que, como la tumba de Alemania estaba muy bien localizada, se la pudo exhumar y trasladar a Pankovka, y de Pankovka, que es uno de los requisitos que exigen la Rusia para poderlo repatriar, es que tiene que estar primero ubicado ahí. Se pudo iniciar los trámites. Lo que pasa es que cayó en medio el tema del coronavirus, y todo esto lo ha retrasado muchísimo. Pero bueno, afortunadamente el año pasado yo tuve el honor de participar tanto en la misa con los restos allí presentes del comandante Alemán, como al día siguiente de enterrarlos en el cementerio. Fue un acto muy emotivo, porque casi 80 años después, volver a ver juntos al padre y al hijo, además al hijo mayor, curiosamente, de los 4 hermanos, el que y sigue, y espero que por muchos años vive todavía, que es Juan Alemán, que es el mayor, es el de los 4 el único que tenía un ligero recuerdo todavía de su padre, ¿no? Entonces fue muy emotivo poderlos ver otra vez a los dos juntos. Ujú. Bueno, lo cierto es que yo he visto de cerca, porque por diversas circunstancias yo he estado bastante en el Instituto de Historia y Cultura Militar, sigo estando como profesor en él, y lo cierto es que he visto algunas de las entregas, no ya en la época del COVID, porque aquello se había convertido en una situación complicada, pero justo antes de la aparición del COVID, hubo una entrega en la cual pues a unos familiares, bueno, pues se hizo un acto militar, y allí delante de un monumento que hay en el Instituto de Historia y Cultura Militar, en el Paseo de Moreda, aquí en Madrid, pues se les entregó, aquel día fueron concretamente 5 los restos que se entregaron, y bueno, pues es un acto muy emotivo, porque ciertamente era gente joven, relativamente joven, muchos de ellos eran solteros, no estaban casados, no tenían hijos, pero algunos sí los tenían, sobre todo los oficiales y suboficiales, que eran de mayor edad, y que curiosamente, pues las familias, después de tantos años, porque fíjate si han pasado 80 años casi, ¿no? Sí. Y bueno, pues esas familias recogiendo esos restos y bueno, pues haciéndose cargo de esa vuelta a España, ¿no? Muchas veces cuando vas a una misión, yo he ido a unas Sí. pocas, y yo me acuerdo siempre cuando volvíamos a subir al avión que nos traía para España, lo que nos decía cuando ya estábamos todos dentro del avión y cerraban la puerta y tal, del avión, decía normalmente el comandante de la aeronave: "Bienvenidos a territorio español", ¿no? Y es muy emotivo ese bienvenidos al territorio español, y la lástima es la forma en que algunos han vuelto y algunos no han vuelto, porque Claro. como tú cuentas en tu libro, cuentas una serie de personas que ni han vuelto ni van a poder volver, primero Claro. porque no se ha localizado sus restos, y otra porque por diversos motivos legales en la propia URSS, ahora Rusia, pues no es posible, por lo menos de momento, repatriar sus restos, ¿no? Eh, Alemani tuvo la suerte, piensa una cosa, digo tuvo suerte, a ver si la palabra es la adecuada, de ser de los muy pocos. Mallorquín es el único, o Balear es el único que se ha repatriado. Creo recordar, me parece que no llegan a los 30 o 40, no lo sé, no quiero. Sí, son muy pocos los que se han Son traído. muy pocos A los que han pesar de podido que se han regresar, ¿no? identificado, porque hubo un pater, curiosamente, que tú conocerás esa anécdota, hubo un pater que para evitar pues eso, el que luego no se pudiesen identificar independientemente de que se les dejase algún tipo de documentación o las chapas de identificación alemanas, había un pater que tenía la manía de coger botellas vacías de las Sí, de vino sí, sí, sí. y meter, Bueno, no era meter solo un todo. pater, era más extendida la. Sí, sí, las botellas no las Sí, pues no, no la. el ideal, el que ideó el sistema fue
un pater en el primer relevo, ¿no? Sí, 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 pero bueno, se extendió rápidamente y gracias a esas botellas, donde introducían la documentación y tal, se ha podido, bueno, recuperar muchos restos. He dicho que Alemania es el único balear que ha sido repatriado, pero no es el único que actualmente está en Pankovka. Una de las cosas que introduzco en mi próximo libro sobre los Baleares en la División Azul es precisamente la relación de todos y cada uno de los que están actualmente ubicados en ese cementerio. No quisiera terminar la entrevista, que calculo que ya estamos más o menos por el final. Estamos muy cerca del final, sí. Sí, sin reivindicar, porque Alemania, evidentemente estamos hablando del libro que se refiere a él, estamos hablando de este libro que invito a todos los que ven este programa que lo compren, no les va a defraudar, les puedo asegurar que aunque no es un libro de batallita, no les va a defraudar, pero Alemania, para mí, que tantos años, llevo más de 30 años con el tema de los baleares en la División Azul, no fue el único. No fue el único balear que dejó, que formó parte de ese porcentaje de sacrificio y de coste humano ahí representado en en la División Azul. Fíjese, de aquí de Baleares apenas salieron 602. No fuimos una capitanía, una región militar que aportara un número importantísimo. Apenas fueron 602, entre otras cosas por la situación especial de las islas en la época y por otra serie de consideraciones que no vienen ahora al caso, pero no fue un número importante. Sin embargo, pues fíjate, de 602, 115 sufrieron heridas en combate. De estos 115, 33 fueron oficialmente mutilados. Es un número sobre 600, estamos hablando de un número Sí, es un importante. número muy alto, sí. Y sobre caídos, yo les llamo caídos, me niego a llamarles muertos, los baleares caídos en Rusia fueron 56. O sea, es decir, casi un 10%, un 9,30 y pico por ciento de los baleares que estuvieron allí. De Bueno, 602 morir, o sea, caídos 56, es un número elevadísimo. Esto tú que eres militar, que eres profesional, sabes que no hay ningún ejército que lo asuma. no, Estos no. porcentajes hoy por hoy, excepto lo que estamos viendo desgraciadamente en Ucrania, pero nos Sí. meteríamos en otro tema porque para mí no es una guerra, lo que se está haciendo es un crimen de Estado, pero en fin, nos meteríamos en otro tema. Eso no hay ejército que asuma este porcentaje de bajas, ¿no? No, es que además pasa una cosa muy curiosa. Tú has dicho las cifras de heridos, las cifras de mutilados y las cifras de fallecidos o caídos. No son proporcionales. Normalmente existe una pirámide, digámoslo así, ¿no? La base de la pirámide serían los 600 y pico de hombres que fueron, y en la cúpula de la pirámide estaría el número de caídos. Sin embargo, no es el caso. Es decir, hay una pirámide y cuando llega a la cúpula se abre como si fuese una flor, ¿no? En que el número de caídos es superior al número de mutilados, lo cual en ninguna estadística normal encaja, ¿sabes? O sea, yo he estado en cuatro guerras, claro, nosotros no hemos ido en teoría, luego la práctica es otra cosa, pero nosotros los españoles nunca hemos ido a pegar tiros, como dicen por ahí, sino que hemos ido pues a ayudar, a servir de fuerzas de interposición, de fuerzas de orden, etcétera, etcétera. Y luego, pues por ejemplo, los 125 muertos que hemos tenido en Afganistán, pues han sido repartiendo chocolatinas, según el gobierno, ¿no? O sea, por Bueno, repartir chocolatinas hemos tenido 125 muertos, que es una exacto. cifra bastante curiosa. Entonces, el tema de que me estás tú hablando, claro, la proporción es inasumible, como tú bien dices, porque mira, a Afganistán, entre los diversos relevos, pues habremos pasado por allí, muchos hemos repetido muchas veces, yo 4 sin ir más lejos, pero la cifra de entre tierra, mar, aire y guardia civil que ha pasado por allí, pues está en torno a los 7.000 o 8.000 hombres y ha habido 125 muertos, algo totalmente asumible, teniendo en cuenta que hemos estado haciendo acciones de guerra, aunque el gobierno de turno del PP o del PSOE, tanto monta tanto, Sí, uno como el exacto. otro, ¿sabes? Sí.
pues según ellos estábamos allí, como dijo, está en el libro de actas, ese libro que hacen los escribientes, estos que hay, las taquígrafas que hay en las Cortes Generales, van escribiendo lo que va diciendo el señor que está ahí en el púlpito, ¿no? Y el del púlpito un día era el señor Zapatero. Y el señor Zapatero tuvo la osadía de decir, después del helicóptero derribado por los narcotraficantes, que no por la guerrilla afgana, sino por los narcotraficantes afganos, en el cual murieron 17 hombres, pues tuvo la cara dura de decir que, a pregunta de, oiga, ¿qué hacemos aquí qué hacemos en Afganistán? Hecha por un diputado, él respondió que nosotros estábamos allí para llevarle el agua a los afganos. Pues, ¿qué agua? ¿O qué íbamos con bidones de agua? En fin, estas cosas. Por lo menos hay que tener en cuenta que los españoles que fueron a defender a Occidente, porque fueron a defender a Occidente, a Europa, que fueron a defender sobre todo a Europa y a Occidente y a la religión cristiana, pues sí fueron reconocidos, no como debieran, pero por lo menos reconocidos por el régimen que había en ese momento. Y bueno, aunque algunos luego a su regreso, sobre todo los que volvieron en el Semiramis, pues como Ángel, pues se tuvieron que buscar la vida, porque bueno, habían sido dados de baja en el ejército porque estaban como desaparecidos, cuando en realidad eran prisioneros de guerra, ¿no? Y luego pues no se les reconoció nada, se les reconoció muy a posteriori, porque mira, Ángel Salamanca, por ejemplo, le imponen la medalla militar individual con 80 y tantos años, cuando se la habían concedido en 1943. Y dice, pero bueno, por Dios, ¿y esto qué es? Bueno, pues eso es algo, porque lo de ahora es todavía peor. Es decir, a mí concretamente me han mandado hace poco que si quiero pedir la medalla de campaña de que estuve en Enduring Freedom en el 2002. Estamos en el 2022. ¿De qué van? Tenemos unos políticos que ignoran y desprecian a quien les defiende. Pero no me gustaría, no sé cómo explicarlo, no tiene nada que ver. Agriamente, ¿no? El mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo que vivieron ellos. Ellos, cuando regresaron, la inmensa mayoría, fueron recibidos como héroes. Sí, y evidentemente lo fueron, al menos para mí, sí, toda esta épica es una épica heroica, por mucho que haya lo que yo llamo el discurso antidivisionario, que mira que se esfuerzan en denostar a la división azul y en quitarle sus pilares básicos y fundamentales, el de voluntariado, el del motivo ideológico, y lo que es la fuerza, ¿no? El alma de la división azul, lo quieren sustituir por unos obligados que iban allí poco menos que por dinero y tal, bueno, que sigan ellos con sus batallitas. Sí, porque como tú bien sabes, por cada uno de los que fue había habido 5 solicitudes. Mira, yo no me voy a enrollar, solo te voy a decir una cosa. En el próximo libro que voy a publicar, de Baleares de la división azul, pongo datos muy concretos, son 30 años de trabajo, datos muy concretos en los que explico muy bien que en el 41, evidentemente, hubo casi 1.400 voluntarios entre ejército y milicias, se paraliza la recluta en Baleares, no se les permite ir, tienen que incorporarse pueden incorporarse a partir de marzo del 42. Y uno podría pensar, bueno, pues ya sabemos lo que está pasando en Rusia. En marzo del 42, aquí ya ha habido repatriados por heridas, ya el martillo ese alemán ya no es tan martillo, el yunque soviético cada vez es más yunque. Entonces, uno puede decir, bueno, pues apenas se presentarían voluntarios, pero no, pues mire usted, se presentaron 581 voluntarios en marzo del 42. 581. De estos 581, solo se pudieron incorporar 426. Porque evidentemente hay una cosa que estos del relato antidivisionario siempre olvidan, es que había unos cupos. O sea, no es que Baleares aportara menos gente porque en Baleares no había espíritu divisionario o no había... No, es que el cupo que se le asignó a Baleares es el que era. Y a lo largo de 1942 solo se pudieron incorporar 426, es decir, 36 de ellos se quedaron sin plaza. 36 de ellos no pudieron cumplir su deseo
de incorporarse a la División Azul. Pero es que Ujú. llega 1943. Y en 1943, el cupo que se le asigna a Baleares es muy pequeño. En aquel momento todos los cupos a partir de mediados del 43 que se iban dando eran mucho más pequeños. Aquí solo se presentaron 106 voluntarios. De estos 106, había gente que se había presentado en el 41, no había podido ir, porque tengo los nombres y apellidos, que se habían presentado en el 41, no habían podido ir, se habían presentado en el 42 y no habían podido ir, y por fin consiguen incorporarse en el 43. De estos 106 voluntarios, se incorporan únicamente 72. Es decir, vuelven a quedar sin plaza 34. Eso nos habla de un alma, de un tipo de combatiente que no tiene nada que ver con con los otros batallones expedicionarios que había tenido España a lo largo de su historia militar, ¿no? Con los que fueron a Cuba, a Filipinas, a la guerra de África. De aquí a la guerra de África, de aquí de Baleares, salieron 3 batallones, que eran pues los oficiales que les tocaba y los pobres reclutas que por estar en el batallón que le había tocado salir expedicionario, pues no tuvieron que... No, aquí no. Aquí estamos hablando de gente voluntaria, que voluntariamente insiste año tras año en que quiere ir a Rusia a combatir al comunismo. Quieren ir a luchar contra la Unión Soviética para salvar a los rusos de las garras del comunismo. El otro día, y termino, el otro día en un foro de estos de internet aquí de Mallorca, pues alguien criticaba que uno estaba orgulloso que su padre hubiera estado en Rusia combatiendo en la División Azul y aducía que dice, bueno, es que tu padre estuvo participando en en el cerco de Leningrado, donde los que estaban cercados, los habitantes de Leningrado, estaban pasando mil miserias, hambre, y es verdad. Pero se olvida que lo que estaban padeciendo los rusos de Leningrado eran víctimas de su propio sistema, de su propio régimen, que durante el propio cerco de Leningrado los seguía todavía practicando la violencia, la represión y la muerte. Se seguía, el NKVD seguía deteniendo gente, seguía masacrando gente. Y evidentemente las intenciones de Hitler no eran para nada las intenciones de la División Azul. Aquí nos perderíamos y podríamos entrar en otro programa, ¿no? Pero que para mí no quita ni un ápice la intención limpia, clara digamos, valiente y generosa de ir hasta Rusia a combatir al comunismo. Bueno, siento decirte una cosa, amigo Negreira, nos hemos quedado sin tiempo, pero Bueno, sin tiempo. No voy a poder poner la música que siempre pongo, una música relacionada, en este caso iba a ser una cosa divisionaria. bueno, la Querido, querido próxima Juan, será. querido Juan, nos vemos en breve porque tenemos pendiente hablar de Mahón, de Menorca y de esa guerra de 1936, ¿verdad? Exacto, la que provocó, entre otras cosas, que luego hubiera una división azul. Pero bueno, hablaremos en su momento. Muy bien, oye, muchísimas gracias por todo A vosotros. y bueno, emplazado quedas. Un abrazo, amigo. Un abrazo y también para los oyentes. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.